Hola chicos, bienvenidos a este quinto episodio. Wow, quinto episodio. Después de que pensaba que no iba a pasar ni del primero. Bueno, pero aunque pareciera que sean poquitos, para mí es una gran victoria. Para mí es importantísimo que estén aquí escuchando. Espero que este capítulo sea de ayuda y de bendición para ustedes, porque realmente es un tema en el que todos tenemos inconvenientes. Así que bienvenidos a este capítulo. Hoy vamos a hablar de integridad, confianza y de plata. Así es, de plata, de dinero. Porque para Dios también, chicos, es importante que nosotros tengamos dinero. No es lo más importante, sí, Él lo sabe, yo también, pero sí es necesario porque Dios también nos quiere exitosos en esa área. Pero estas dos palabras no siempre parecen tener una sana relación. Estas tres palabras, perdón, porque a veces parece que cuando el dinero entra al escenario, la integridad y la confianza se van por la puerta. Y he visto a grandes de mi generación, como dice una amiga muy querida, caer por esto mismo. Así que los invito a que se pongan cómodos. Antes de comenzar el capítulo, de hecho, quiero ser honesta con ustedes en algo, chicos. Esta no ha sido una buena semana para mí. De hecho, para mí es un reto, de hecho, decírselo, pero creo que puede motivar a alguien, y es que vengo una semana complicada en donde he tenido que lidiar conmigo misma, y a veces lidiar con nosotros mismos es lo más complicado de este mundo. Pero por eso digo de este mundo, pero fuera de este mundo no. Y hace una semana donde me he sentido muy frustrada, desanimada, triste, y se siente como cuando estás en la iglesia y estás levantando los brazos en la alabanza y no estás sintiendo nada, pero igual tienes los brazos levantados como porque sí. O cuando estás en el trabajo y realmente no tienes ganas de sonreírle a nadie, pero estás allí haciendo tu trabajo porque eso es lo que tienes que hacer, porque eres una persona responsable, pero por dentro estás completamente disociado. Bueno, lo que hace que seamos responsables también es la obediencia. El estar levantando las manos, chicos, y no sentir nada es ser obedientes. Y es importante que lo hagamos a pesar de que no estemos sintiendo las ganas de hacerlo. A pesar de que no tenga las ganas de venir acá a sentarme y hablar de este tema con ustedes, porque es difícil para mí este tema. Hacerlo es un claro ejemplo para ustedes y también una manera de decirle a Dios que a pesar de que la motivación como tal no sean las más grandes, el hacerlo demuestra obediencia, incluso cuando la motivación es carente de sentimientos. De pronto no lo estoy sintiendo y Él lo sabe, pero el hacerlo es una manera de decirle a Él y demostrarle que yo soy obediente y que quiero honrarlo a Él. Entonces, bienvenidos sean todos a este quinto capítulo. Dios les decía que puso en mi corazón, porque de hecho en esta área Él ha sanado también muchas cosas, y es una de las áreas en donde más mayor sanidad he tenido yo. Así que quiero comenzar este capítulo con una pregunta que sentía que Él me hacía, y era que ¿eres tú una persona digna de confianza? Creo que todos nos sentimos dignos de confianza, pero a lo largo de este capítulo nos iremos dando cuenta si realmente lo somos. En la Biblia conocemos a una persona que yo amo su historia, amo todo lo que vivió, aunque no haya sido del todo positiva, y es José. Fue una persona fiel con cada una de las cosas que no eran suyas, pero que de alguna manera, a pesar de que no le pertenecían a nadie, sino que eran de Faraón, fue organizado con las provisiones para los tiempos de abundancia y escasez, y fue precisamente esa integridad que él tenía lo que le dio confianza a Faraón. A pesar de que fuera un chico con otra cultura, con otras creencias, Faraón le confió absolutamente todo: bienes, dinero, tierras, todo. Pero bueno, aunque eran tiempos difíciles, es cierto,
Chicos, hay un vecino, déjame hacer este paréntesis. Hay un vecino que se dedica al canto y todos los días practica fuera de casa. Hoy es el día que está practicando en su casa, como nunca. La posición en su punto. Quiero que si llegas a escuchar de fondo, si no llego a lograr sacar ese audio de fondo, quiero que por favor te concentres en lo que Dios quiere compartirte hoy. Y que oremos todos porque Dios provea un equipo profesional pronto para grabar. Entonces les decía que Faraón confió absolutamente todo, bienes, dinero, tierras, todo. Y aunque eran tiempos difíciles y diferentes, él logró hacerlo. Pero trayéndote a ti, a este tiempo actual de nosotros, yo tengo varias preguntas por hacerte. Porque la idea es que tú te vayas identificando si estás teniendo en el área financiera problemas, que es lo que queremos hablar. Estamos hablando de integridad, de confianza y de dinero, pero es para saber, y te pido perdón de pronto por no haberlo mencionado con anterioridad, si tenemos problemas financieros y necesitamos sanidad de Dios en esa área. Si hay cosas que estamos manejando de mala manera, que este podcast te pueda ayudar, este capítulo, a que tú encuentres una dirección directa. Entonces te pregunto ¿yo podría ser una persona que podría confiarte a ti mi tarjeta? ¿O tú podrías confiarme tu tarjeta a mí? ¿Podría confiarte a mis sobrinos? ¿O cualquier otra persona que te conozca, confiarte a un familiar? ¿Estarías tú tranquilo si tu amiga te pidiera que le guardaras dinero? Y te pregunto si tú estarías tranquilo es si tú podrías guardar ese dinero sin tocarlo. ¿O eres lo suficientemente confiable para que otra persona te preste dinero, sabiendo que le vas a pagar puntual? O esta última pregunta que creo que nos afecta a todos y es, ¿has pagado todas tus deudas? ¿Has sido responsable con ellas? Te digo que si cumples con 2 o más de estas preguntas, fácilmente yo podría decirte tú eres una persona íntegra. Pero no hay garantía para yo decirte eres una persona confiable. ¿Pero por qué? Porque es que, chicos, hay personas que pueden ser muy buenas e íntegras, pero no son precisamente dignas de confianza. No precisamente lo son. Entonces, la segunda pregunta que Dios trae sobre nosotros es, ¿cómo se pierde la confianza en alguien en temas de dinero, pero que siga siendo una persona íntegra o una buena persona delante de tus ojos? Basado en la Biblia, hay cosas que Dios no aprueba, que seamos codiciosos, que seamos ávaros y que seamos tacaños. Eso sin mencionar, pues, los mandamientos que ya le estableció. Pero una de las razones por las que tú podrías perder la confianza delante de alguien en temas de dinero es cuando tienes esto: codicia, avaricia y tacañería. Pero también cuando robas y cuando no pagas tus deudas. Y hago énfasis en esto porque es lo que más nos afecta a nosotros hoy día. Seamos jóvenes, no tan jóvenes, adultos, las deudas parecieran estar en nuestras vidas como si fuera, no sé, el arroz o el pecado, en el peor de los casos. Pero quizás dirás, Lucy, pero es que yo no tengo nada de eso que tú acabas de mencionar. Y puede que sea cierto, pero entonces vayámonos a otra área de nuestra vida, un poco también cercana. Vayamos a nuestro puesto de trabajo. ¿Tú te consideras una persona a la que podrían confiar en la caja menor de tu empresa? Podríamos, no sé, darte el dinero, que tú lo guardes, que lo manejes. Y podríamos nosotros confiar tanto en ti de creer que tú vas a alejar todos tus leos personales y que no vas a tomar ese dinero. O si yo te mandara de viaje y te dijera que tienes que legalizar esos viáticos después, ¿tú legalizarías esos viáticos de manera correcta? ¿O tratarías, no sé, de disfrazarlos para sacar algún tipo de beneficio pequeñito? O si la empresa, después de tantos años, decidiera invertir dinero en ti para capacitarte de manera externa, claro está, para un ascenso, para un puesto de trabajo mejor del que tienes, paga una universidad por ti y todo lo demás, pero en ese proceso o cuando ya lo terminas, llega otra empresa que te ofrece algo mucho mejor con un mejor sueldo. ¿Tú te vas o te quedas de esa empresa?
O un tema un poco más básico, que aquí hablo por mí. Cuando estás en una empresa, ¿cómo es tu comportamiento con los insumos o los elementos de papelería? Las hojas, las impresiones, los marcadores, los lapiceros, todas esas pequeñitas cosas que nosotros nos dan o nos surten en la empresa como insumos de nuestro trabajo y que hay veces los tomamos para nosotros de manera personal o que simplemente no los cuidamos porque decimos, eso es de la empresa, no es mío. Entonces, si yo tengo una tarea en la universidad, imprimo 140 hojas en la impresora, imprimo a color, con sombreado, todo lo que gaste tinta. Cuando yo no haría eso en mi casa, porque no me quiero gastarla en mi casa, por poner un ejemplo, porque varios hemos pasado por ahí. En pocas palabras, lo que Dios hoy nos pregunta con este capítulo es, ¿qué es lo que realmente te está moviendo en temas de vida financiera? ¿El dinero o la lealtad? Que lleva o va de la mano con la integridad. Y te pregunta esto porque Dios siempre está probando nuestros corazones, muchachos. Si no hemos sido sabios o íntegros en lo poco que nos ha confiado, que ya yo sé que pero es que siempre escucho eso mismo, no vamos a ser sabios o fieles en las cosas ajenas o incluso propias. Y Él como tal no nos va a confiar mucho más porque en eso poquito que nos ha dado no hemos sido fieles. En las cosas propias es donde precisamente más nos afecta porque es donde se cumple de manera directa esa ley espiritual. O sea, Dios nos quiere exitosos y nos da de hecho una unción para eso. Porque si nosotros no somos íntegros no podremos ver la mano de Dios en nuestras finanzas. Como les dije al inicio del capítulo, Dios quiere que tengamos riqueza y de hecho en la Biblia establece que es una unción que nos da por gracia. No tenemos que hacer absolutamente nada para que Dios nos dé esa unción de riquezas. No tenemos que hacer nada excepto hacer las cosas bien, que es como todo en esta vida. Entonces, cuando nosotros pensamos erradamente que nuestra prosperidad o nuestro éxito personal y financiero depende de nosotros mismos, ya le estamos dando cabida al enemigo de que haga con nosotros una hamburguesa, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto lo que quiere decir es que de alguna manera estamos viendo el éxito según le caigamos a los demás, según las palancas, eso se refiere a nosotros mismos. Según las palancas, la lambonería, me perdonan la palabra, lambonería, para los que no sepan, es cuando una persona se extralimita un poquito más en sus funciones para ganar un beneficio personal. Depositamos ese éxito en tener palancas o que lograremos, no sé, el éxito financiero y profesional entre más capacitados estemos, entre más estudiemos, entre estudiemos o paguemos la universidad más cara, y eso nada tiene que ver, aunque hago un paréntesis, esto último es importante, pero es en nuestras fuerzas, y Dios no quiere que sean nuestras fuerzas, sino en las de Él. Eso solo nos va a alejar de Él, y eso sumado a que también también nos estamos negando también de compartir con los demás. Gran parte de nuestro éxito financiero depende de que pongamos a Dios en primer lugar y que también eso que Él nos da por gracia, en abundancia, en dinero o como le quieras llamar, también tengamos la autonomía que salga de nuestro corazón de compartirlo con los más necesitados. Es decir, que Dios nos prospere, nos bendiga y nosotros podemos bendecir a otras personas con eso. Es una manera también de honrar a Dios y honrar a otras personas para poder nosotros recibir más. Entonces Dios dice en su palabra en Deuteronomio 8:18 que la mayor riqueza es la que viene de Él. Es a donde Él es quien nos ayuda y en su mayoría pues recibimos por gracia, sin ningún tipo pues de, no sé, sacrificio. Y esa gracia llega cuando en nuestro corazón tenemos las razones correctas. O sea, yo quiero ser exitoso o quiero ser financieramente exitoso, quiero tener sanidad financiera, quiero tener dinero en mi cuenta, quiero ser libre de deuda, quiero ser todas esas cosas buenas, pero ¿cuál es la razón correcta? ¿Cuál es la motivación correcta que te está haciendo desear eso? Porque eso es lo que Dios precisamente ve en nosotros. Entonces, la motivación correcta, ¿cuál podría ser? Cuando no hay una preocupación por el futuro, cuando tú estás viviendo el día a día, el hoy de hoy, sin pensar en el futuro, sin pensar de manera sabia, claro, en el futuro. Y cuando dentro de esa línea de estar viviendo el día a día, estamos también pensando en los demás, ayudando a otras personas que lo necesiten. Entonces,
Hay personas, por ejemplo, que son testimonio de que Dios sí cumple eso que les acabo de decir. En mi familia directamente no quisiera dar un testimonio directo, porque pues quiero pues mantener la privacidad pues de las personas, pero sí he podido ver a personas a mi alrededor, en mi círculo, que tienen esa unción de que esa persona, yo digo, esa persona todo lo que toca le sale bien, o sea, pareciera que lo prosperara, así como José, lo hacen crecer y parecen ser personas que parecen estar contentas con vivir con cosas necesarias, con cosas básicas. Una de esas personas fue el esposo de una gran amiga que yo hablaba muy poco con él, pero siempre los veía. Los mejores viajes al exterior los hacían ellos, los mejores destinos, los mejores lugares, las mejores fotografías. Se veía una unción de riqueza en ellos y ganaban casi, sí, que lo mismo, ganábamos todos porque éramos el mismo rango todos, pero sus vacaciones, sus salidas e incluso a veces también su manera de vestir era muy clasuda, eran personas muy, muy prósperas, muy bendecidas y se notaba. Y de hecho ellos son personas cristianas. Entonces ahí les doy un plus para que vayamos encaminando lo que Dios quiere comunicarnos hoy. Pero no voy a hacer, no voy a mentir, también he visto personas que no son cristianas que también tienen una vida financiera saludable. Pero aquí de pronto yo estoy viendo lo exterior, de pronto es una persona que en intimidad tiene una relación personal con Dios, porque recuerden que también nuestra relación con Dios es personal y no precisamente plantada en una iglesia. El deber ser es ese, que estemos plantados en una iglesia bajo una autoridad espiritual. Pero hay personas que también tienen una muy buena relación con Dios y manejan también una comunicación directa con Él en cuanto a las finanzas y también son muy prósperas. Entonces, si nosotros analizamos a profundidad, en su mayoría son personas que honran a Dios, sean cristianas o no, pero la honran. Entonces, ¿cómo la honran? Con los diezmos, con ofrendas, ayudando a otros. Recuerden que dar el diezmo y la ofrenda, sí, si tú estás plantado en una iglesia y estás bajo una autoridad espiritual, el deber ser es que tú hagas eso en tu iglesia, con tus líderes y todo lo demás, pero también recuerda que ayudar a otros es ofrendar. Ese diezmo, esa ofrenda la puedes dar a través de una ayuda, a una fundación, a unos niños, cualquiera que sea la manera como tú decidas honrar a Dios con lo que Él te da o con lo que Él te ha bendecido. Pero lo que prima dentro de todo eso es que a pesar de que aman a Dios y lo honran por todas las cosas que han recibido, es que son personas organizadas. Y parte de esa organización depende, o yo lo puedo tomar como referencia, es que pagan sus deudas, porque no tienen deudas. De las personas que de hecho las que le estoy hablando, puedo decir con libertad que no tienen deudas. Entonces, cuando yo empecé a compartir en mis redes, todavía Dios no me ha hablado directamente a mi corazón de que realmente esto era lo que quería que yo comenzara a hacer por Él. Yo recuerdo que usé un hashtag, nunca he podido pronunciar esa bendita palabra, pero en fin, eso, numeral, lo que sigue. Y yo creé uno que decía, palabra para gente chill y endeudada. Y lo puse porque, bueno, me gusta hablar de Dios, pero de una manera fresca, sin tanto complique, y Dios lo sabe. Entonces, ese fue como un sello personal, palabra para gente chill y endeudada. Y endeudada precisamente porque parece chistoso, pero en mi círculo no hay ni una sola persona que no esté endeudada. Todos tienen deudas. Creo que todos, de pronto hay unos que son un poco más responsables que otros, pero todos tienen deudas. El punto es que Dios no desea que pues tú no tengas responsabilidades, porque a veces hay deudas que uno no puede evitar, una colegiatura, la universidad, que compraste una casa. Pero en este caso de la casa, por ejemplo, yo ahorro 5 años, compro la casa y solamente estoy pagando la mitad, es decir, no estoy pagando el 100% de lo que debo, por decirlo de alguna manera. Hay deudas que uno no puede evitar, pero ahí es donde viene tu integridad. Perdón, y es que seamos íntegros y responsables en cumplirla. Entonces, en mi caso, por ejemplo, la organización, que era lo que les estaba diciendo, nunca fue la prioridad, chicos. Y aquí quiero ser abierta y honesta con ustedes. Yo fui una persona que llegó a acumular deudas de más de 6 y 7 años sin pagar. Fui irresponsable e inmadura.
y asumí de alguna manera que alguien las iba a pagar por mí, realmente no sé qué estaba pensando. Y veía siempre una salida en las tarjetas de crédito, siempre. Es más, yo me decía como no sé, una filosofía, no sé, creo que no es lo correcto decirlo, pero era una visión de vida que tenía que era que, bueno, yo no puedo pagarlo, pero la tarjeta sí, y ¡pum! Tarjetazo. Y eso estaba mal. A través de, de su paso Jesús por la tierra, Él siempre nos enseñó que es importante ser fiel en las finanzas, pagando los diezmos, las ofrendas, pero sobre todo también siendo responsables. Y ser responsables es dejar la codicia a un lado y asumir las responsabilidades que dentro de mi irresponsabilidad asumí. Porque a veces lo que nos hace que paguemos las deudas es, chicos, la codicia. Que recibí el pago de mi trabajo, Dios me recompensó con ese pago, pero prefiero coger ese dinero para otra cosa, darle prioridad a otra cosa, sin saber que matar esa deuda, por decirlo de una manera castiza, es lo que va a honrar a Dios, es lo que va a hacer que Él te honre a ti, dándote más responsabilidad. Entonces, el creer cada vez más solo nos lleva a un hueco sin salida que no es fácil salir y en donde todo el tiempo vamos a estar escuchando al enemigo de que necesitas más, 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 hasta llegar a un punto en donde no vamos a poder controlar toda esta situación y vamos a terminar diciendo todos los meses, bueno, este mes no pude, pero el otro mes me voy a organizar mejor. Aquí le hablo a alguien porque es una de las frases que más decimos. El otro mes me organizo mejor y seguramente pago. Y así pasa todo el año y no se logra. Lo que hacemos es cosechar poco a poco lo que sembramos, que termina siendo poco. Pero a este punto ya era domingo, lunes, y yo decía, bueno, pero al momento lo que llevo grabado solamente estoy hablando de problemas. ¿Qué solución le voy a llevar a los compañeros que me sirvieron a mí? Y efectivamente fue cuando Dios empezó ya de manera más profunda, fue cuando me comencé a sentir un poquito de caída, vino la tristeza y todo eso. Porque yo le oraba a Dios que yo quería sanidad financiera. Yo decía, si yo llego a tener un empleo otra vez, yo no quiero cometer los mismos errores que cometí en el pasado. Y quiero que tú sanes de adentro hacia afuera lo que necesita ser restaurado. Entonces, reconociendo que Dios murió por mí, por ti y por todos nosotros, Él me llevó a identificar cuáles eran esas causas que estaban generando ese inconveniente financiero y que hoy, claro está, quiero compartir contigo y te pido que donde sientas que el Espíritu Santo está poniendo esa incomodidad es porque lo más probable es que en esas áreas o en esas cuestiones que voy a mencionar es donde Dios quiere sanarte y quiere ayudarte a romper de alguna manera con ese ciclo. Entonces, una de las causas es la idolatría, chicos. En mí, por ejemplo, siempre puse un ídolo, el dinero, lo hice un ídolo en mi vida, en mi trabajo, en mis amistades, en mis relaciones personales y no fue fácil. También noté que había mucha extensión de pecado dentro de mi ciclo familiar, de mi núcleo familiar. Hay patrones de comportamiento que uno ve a lo largo de nuestra crianza, en papá, en mamá, en tíos, en primos, y también pecados que se arrastran a lo largo de la línea generacional, que no se rompen y que hacen que nosotros de manera involuntaria repitamos ese patrón, que es lo que hace que si tú tienes deudas, no en todos los casos, pero tu mamá también tiene deudas, tu papá también, toda la vida han lidiado con esas deudas, con los bancos, con estar reportado en las centrales y cosas así. En mi caso no es mi caso, pero sí sé que puede pasar en la mayoría de las situaciones, de otras situaciones, pues. También el dinero sucio, el dinero que no se obtiene de buenas maneras, el dinero fácil, los juegos de azar, los juegos de carta, casinos, la lotería y esas cosas, robar. Cuando somos injustos también, que tenemos un cargo importante dentro de una empresa y somos injustos con nuestros trabajadores, eso también genera déficit en nuestras finanzas. Cuando no cumplimos los pactos o las promesas que hacemos a Dios, a nuestros hijos, a nuestros amigos,
una de esas promesas es pues decir que vas a pagar a tiempo y no hacerlo. Y también no estar dispuestos a perdonar una deuda. No quiere decir que no te la van a pagar, pero que si esa persona se retrasa, yo no voy a ir a hablar con la otra persona, es que mira que esta persona paga mal, es que esta persona esto, es que esta no, porque eso tampoco está bien. Y uno un poco más complicado es el ocultismo, estar envueltos en cosas oscuras, brujería, santería, cosas así por el estilo. Entonces, una de las soluciones que Dios también nos da, y que aquí hablo por una prédica que tuve la oportunidad de escuchar dentro de toda esta semana que Dios estuvo tocando ese tema, y es que una de las posibles soluciones a esto es que dejemos de hacer todo eso que nos llevó hasta ahí. Si hoy viernes lo que te trajo a esa deuda con ese banco y a que estés tan retrasada en los pagos es darle prioridad a otras cosas que no son importantes, entonces es dejar de hacer eso. Otra solución podría ser recordar que en esos momentos difíciles donde estás deprimido, decaído, triste, frustrado, culpándote a ti mismo, reconozcas y recuerdes que Dios prometió éxito en todas las áreas de nuestra vida y que Él, de alguna manera, cuando estuvo en la tierra se hizo pobre por mí. Y al hacerse pobre por mí y al morir por mi pobreza, de alguna manera me dio una herencia también, una herencia de riqueza, de victoria, y obviamente también de dominio propio para yo decir, yo no quiero esto, yo quiero salir de esta situación y quiero que tú me ayudes, Dios. También restituir. Aquí quiero hacer un paréntesis rapidito y bonito porque para mí restituir es una palabra muy, muy linda. Y la manera como Dios en ese entonces, 6 meses atrás, cuando Dios estaba tratando de sanar esa área en mí, yo un día me iba a ver con uno de mis amigos, íbamos a una cena y de camino yo iba leyendo un libro que nada tiene que ver con lo que estoy hablando hoy. Pero en un momento de la nada, pues, llegó ese sentir a mí, llegó el nombre y el monto que quedé viéndole a esa persona. Y fue una manera de Dios decirme, quiero que cuando tengas dinero otra vez, o la facilidad, o yo supla para que tú lo hagas, quiero que busques a esa persona y vayas y pagues esa deuda. Chicos, no es un monto mayor en comparación con otras cosas que alguna vez he debido. Pero lo que para nosotros es pequeñito, para Dios también es importante. Para Dios es importante que tú pagues esa deuda por más mínima que sea y que pienses que no tiene importancia, debes pagarla. ¿Qué me llevó a mí a no pagar ese saldo tan pequeño? Esta persona me ayudó cuando estábamos pasando por una situación difícil en casa. Si tuvieron la oportunidad de escuchar el capítulo pasado de mi testimonio, donde como familia estamos viviendo una situación difícil y esta persona me prestó dinero, una suma bastante importante. Era tan importante la suma que me prestó que de alguna manera me hizo pensar que lo que quedé restando no era importante. Y lo que me llevó a pensar eso es que es una persona que nunca tuvo la necesidad de cobrarme porque fui responsable con mis pagos. Pero al final simplemente dije, pero bueno, como no está detrás de mí y no me está cobrando, entonces no le voy a dar la prioridad. Pero chicos, cuando no hacemos eso, Dios nos está observando, porque ahí es donde entra lo que digo, Dios prueba nuestros corazones, porque Dios también quiere ver cuál es tu actitud. Les cuento otra cosita. Yo tenía que pagar mi factura de teléfono hace 6 días atrás o más. Estaba muy caída con esa factura. Y Dios de manera sobrenatural trajo la provisión para hacerlo, pero yo quería comer helado, o sea, tú puedes creer. Yo quería comer helado y estaba tan empecinada en que quería comer helado que preferí comer el helado y descompletar el dinero. Pero confié en que Dios iba a volver a proveer. Y efectivamente Dios, en ese acto de fe, volvió a proveer. Entonces ya tenía flojera de salir a pagar en la ventanilla la factura. Y ahí estaban pasando los días hasta que Dios justamente ayer llamó mi atención y me dijo así tajantemente, a través de hecho de un video que estaba viendo en YouTube: ve y paga. Así te quedes sin nada, pero ve y paga.
porque eso no fue lo que yo sané en tu corazón. Chicos, hoy estoy aquí grabando sin dinero, normal, tranquila, pero fui obediente y tengo la tranquilidad de que ya no voy a recibir más llamadas ni mensajes de alguien cobrándome. Y esa tranquilidad, sí, puede que la dé el pagar la deuda, pero esa tranquilidad también la da Dios. Ya hoy me desperté completamente tranquila de que, bueno, ya hoy no va a llegar un mensaje y efectivamente no ha llegado ni un solo mensaje. Otra manera de también llegar a una solución a ese es diezmar. Y de hecho Dios en su palabra Él nos dice que lo pongamos a prueba. Y yo quiero pues transmitir esta información a ti. Pon a prueba a Dios. Diezma el 10% de tu sueldo durante 3 meses seguidos, 4 meses seguidos. Y verás cómo Dios hace grandes cosas con tus finanzas. Tanto que vas a pagar esa deuda que tienes, esa cuota, y te va hasta sobrar. Porque lo es. Y la última, pero no menos importante, que para mí me gustó, me pareció buenísima. Esta es una manera en la que trabajan los líderes de la iglesia, una iglesia en Houston, Lakewood, creo que se llama la iglesia, pero no sé si en Houston creo que queda una, o en Miami. Bueno, chicos, no recuerdo. Pero una de las cosas que ellos hacen es usar el método ley bola de nieve. Ellos lo que hacen es que le dicen a todos los que se congregan en la iglesia que tienen problemas de finanzas y eso, es que agarren de todas las deudas las más pequeñitas y empiecen a pagar un poquito más del mínimo de lo que les corresponde a esa deuda. Y que cuando la terminen, entonces tomen la otra y así, por eso se llama bola de nieve, porque comienzan de la más pequeña a la más grande. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde radica pues la magia o el milagro? Que cuando pagas esa deuda pequeñita que al inicio pensabas que no podías pagarla, hay un sentir de victoria en ti que te motiva a seguir haciendo la otra. Y es un método que ha funcionado muchísimo en esa iglesia, y esa iglesia es muy conocida. Pero, bueno, está bien, me has dado soluciones y todo esto, pero Luz, yo la verdad es que yo no quiero salir de dudas. Yo lo que quiero es saber si necesito sanidad financiera, porque hubo cositas que estuvieron tocando mi corazón a lo largo del capítulo, pero también quiero que eso desaparezca de mi vida. ¿Cómo puedo hacer eso? También se le tiene. Dios es bueno. Bueno, entonces, ¿sabes que necesitas sanidad financiera? Si eres una persona que no paga sus deudas, sí o sí necesitas sanidad financiera. Si estás lidiando con muchas deudas en estos momentos, más de 2, necesitas sanidad financiera. Por lo menos reorganizarte a ver qué es lo que está pasando. Las personas que nunca descansan, las personas que tienen más tiempo trabajando que tiempo libre. Porque si hacen eso es porque hay algo que quieren pagar, algo que quieren suplir. Entonces, esas personas necesitan sanidad financiera, porque solamente están pensando en conseguir dinero. Los que ponen todas sus esperanzas en la lotería, en los juegos de azar, dinero fácil, también necesitan sanidad financiera. Los que no estamos felices con lo que tenemos, y claramente los que no administramos también nuestras finanzas, nuestro dinero. Entonces, si sientes que te identificas con alguna de estas cosas que acabo de mencionar, necesitamos sanidad financiera, y la sanidad financiera solamente la da Dios, no en tus fuerzas. Mi invitación, si llegaste hasta acá, es que te acerques a Dios y pregúntale a Dios si te has sentido amargado de pronto por la falta de dinero por la que estás pasando. Pregúntale a Dios, o que te recuerde si hay alguna situación en la que no hayas manejado, no hayas tenido la mejor actitud, en una crisis financiera, en una falta de empleo, si has sido egoísta con alguien, si has dejado de pagar a alguien, porque a veces olvidamos las deudas porque son pequeñas y pensamos que no son importantes. Si has pensado de pronto en tener dinero de manera rápida, o si eres una persona que tiene una empresa, si has pensado solamente en vender y nada más. Si, como te decía anteriormente, si tuviste de pronto o tienes jerarquía en una empresa y te has aprovechado de las personas que tienes a cargo tuyo. Si no eres una persona precisamente alegre en tiempos difíciles, si estás en pecado quizás por alguna razón.
Si has robado, también Dios no te juzga si te has equivocado y por alguna razón has robado a alguien. Si eres una persona tacaña, si de alguna manera has querido o no has querido perdonar a alguien que en algún momento confiaste tu dinero a esa persona, confiaste en que te iba a pagar y no lo hizo y bueno, hubo una herida allí de confianza que también está haciendo que tengas hoy día una mala relación con tus finanzas, que no confíes en nadie, que no confíes ni siquiera en ti misma porque no entiendes cómo pudiste confiar en esa persona y que no te pagara. También pídele a Dios que te ayude, que te ayude en todas y cada una de estas cosas porque no son cuestionamientos fáciles y la única manera de saber o de tener una claridad es ir a Dios, ir a la fuente de la tranquilidad, de la gracia, de la unción y que sea Él con amor que te vaya poquito a poquito ayudándote y que de a poquito vayas encontrando esa sanidad que tú requieres porque Dios no desestima lo pequeño. Recuerda que cada victoria pequeñita que parece pequeñita para ti aquí en la tierra es una victoria enorme en el cielo y que Él siempre va a ver cuál es tu verdadera intención a raíz de lo que tú le estás pidiendo que le haga en tu vida. Pídele a Dios que examine tu corazón y que te muestre realmente cuál es esa área en tu vida dentro de esta área de las finanzas que te se está viendo afectada y que deseas que Él te ayude a sanar. Porque créeme que Él te va a responder. Espero que este capítulo te haya gustado. Bueno, hoy fue un poco más corto. Espero que haya sido de tu ayuda y que sea Dios hoy tocando tu corazón y que la semana entrante tengas mayor claridad de la que llegaste hoy en cuanto a este tema y que este sea el inicio de un cambio positivo a nivel financiero para ti. Deseo un excelente fin de semana, que la bendición de Dios los acompañe a ustedes, a mí y que la otra semana tengamos mejor actitud, chicos. Cuídense mucho. Chao.